Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Mateo? Buenos días Fernando, bienvenido. Gracias. Bueno, acá estamos, disculpa por la demora. Eh, Estamos hoy con Fernando, experto de educación intercultural bilingüe. Es un placer, Fernando, tenerte acá en este espacio de investigación. Estamos en el espacio de la investigación de la charla del área de investigación y desarrollo de Taquihuasi. Yo soy Matteo Politi, gerente del área, y no quiero utilizar más tiempo porque hoy tenemos a Fernando, ¿no? Un special guest, digamos. Fernando. Mira, voy a presentarte un poco, pero tengo que leer de tantas cosas, ¿no? Que has hecho en tu vida, me parece una carrera de verdad genial. Hoy vamos a hablar de este tema, de la interculturalidad y de la relación entre Takiwasi y Formaviap. Luego vamos a explicar un poquito más de todo esto. Fernando Antonio García Rivera, quechua de nacimiento, es licenciado en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Tiene una maestría en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad de San Simón de Cochabamba en Bolivia y un doctorado en Educación por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México. Fue profesor de lenguas indígenas e investigación educativa por 37 años en el programa Formaviap de Iquitos. Fue también responsable de investigación educativa en el programa Formaviap por más de 8 años. Fue coordinador académico de un diplomado en Politécnica y Planificación Lingüística para la revitalización cultural y lingüística desarrollada por la Fundación ProEIB, que sería Educación Intercultural Bilingüe, Andes, de sede en Bolivia. Y actualmente es docente en curso de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, Fernando, otra vez. Es un placer. Mateo, muchísimas gracias por darle esta oportunidad, esta conversación sobre este tema tan importante, ¿no? Que es actual, siempre será actual, acerca de la pérdida de los saberes de los pueblos indígenas, ¿no? Acerca de las plantas medicinales en concreto, ¿no? Y si me permites, también quería resaltar un poco el hecho de que este 25 de mayo el programa Formaviap está cumpliendo 37 años de fundación. Entonces, eso también es un motivo y aprovechar esta oportunidad para señalar que esos son 37 años de trabajo de las organizaciones indígenas en alianza con intelectuales indígenas y no indígenas, que como tú sabes, estamos formando maestros, ¿no? Indígenas en educación intercultural bilingüe, y desde el año pasado en una colaboración con ustedes, con Taquihuasi, ¿no? Una colaboración realmente muy importante, y eso es lo que justamente el Formaviap ha trabajado en estos 37 años, ¿no? Una colaboración sincera, igualitaria y democrática entre los pueblos indígenas y los científicos, ¿no? Como tú, Mateo, ¿no? Y otros científicos que están trabajando en Taquihuasi. Bueno, y mira, acabas de decir, son 37 años de vida de Formaviap y tú trabajaste 37 años en Formaviap, o sea, desde su nacimiento, entonces, ¿no? Toda la Sí, vida. tuve ese privilegio de trabajar desde el inicio del programa Formaviap, ¿no? Con los que fundaron, ¿no? Y creo que sí es importante mencionar, disculpa, ¿no? Los que fundaron la Formaviap, ¿no? Evaristo Nunco, un presidente de AIDCEP en ese momento, Lucy Trapnell, ¿no? Una antropóloga peruana, Jorge Gachet, un antropólogo suizo que también ambos ya nos han dejado, el profesor Moisés Rengifo, loretano, que también nos ha dejado, y Evaristo, y Nicolò Schiaparelli, que es un compañero italiano que en ese momento era coordinador de Tierra Nueva, que es la cooperación internacional que nos ayudó mucho, ¿no? Para justamente
fundar el programa y que el Ministerio de Educación apruebe, es un hecho histórico, ¿no? Apruebe un programa propuesto por los pueblos indígenas para formar maestros desde la visión de los pueblos indígenas y, por supuesto, dentro de los marcos nacionales del Perú, ¿no? Sin salir de los marcos nacionales, ¿no? Bueno, no, de esto vamos a hablar también, o sea, empezamos de forma bien, o sea, empezamos del hecho que recién, como tú acabas de decir, Taquihuasi y Formaviap entraron más en contacto, ¿no? A través, recién hemos llegado como un convenio, ¿no? Un convenio marco, dentro del cual la idea es desarrollar una colaboración cada vez más estrecha, sobre todo, bueno, por lo menos de nuestro lado, con respecto a las plantas medicinales y todos los conocimientos relacionados, ¿no? Al mundo de las plantas medicinales, y por parte de Formaviap intentar, ¿no? de facilitar el rescate, ¿no? de los conocimientos sobre las plantas medicinales. De un lado, parece un poco absurdo, ¿no? Que un científico occidental tenga que ayudar, ¿no? Las instituciones, hasta los pueblos indígenas, a retomar fuerza, ¿no? En este ámbito de las plantas medicinales, pero de alguna forma es así, es como un diálogo, ¿no? Que se va construyendo poco a poco, porque los mismos pueblos indígenas están viviendo cambios muy, muy grandes, ¿no? Y entonces en estos cambios puede ser que sí, que necesitan un apoyo, ¿no? De este mundo, ¿no? Actual que está llegando y intentar así, ¿no? Justamente Formaviap hace esto desde siempre, ahí dando la oportunidad, ¿no? de formar a docentes que luego van a ser docentes, entonces maestros en las comunidades, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado un punto de unión y te pido un poco de empezar desde la base, presentar el trabajo hecho a lo largo de 37 años y su fundamento, digamos, su principio base, ¿no? ¿Qué es Formaviap y qué es este tema más allá de Formaviap, ¿no? De la educación intercultural bilingüe? Esto me gustaría empezar a escuchar. Sí, gracias Mateo por esa introducción y creo que una cosa que has dicho es clave, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Y justamente en estos 37 años de Formaviap hemos logrado construir una perspectiva, ¿no? Una perspectiva de una interculturalidad crítica basada justamente en el diálogo, ¿no? Y ese diálogo lo llamamos diálogo de saberes, que incluso que lo hemos desarrollado al interior del Ministerio de Educación del Perú, ¿no? De tal manera que el currículo nacional de formación inicial docente incluye, ¿no? Incluye esta perspectiva del diálogo de saberes, ¿no? En realidad no es un diálogo de saberes, sino es un diálogo de pueblos indígenas, de personas, con científicos, ¿no? Y creo que se trata de eso y para mí ha sido un hecho muy importante que a partir de esta colaboración con AECID, y ahí hay que mencionar, ¿no? Hay que mencionar a Manuel Ruiz, que tuvo la genialidad de presentar esta alternativa de un trabajo conjunto entre Formaviap y Taquihuasi. Creo que eso me parece fundamental porque es para mí es uno de los momentos en los cuales esto que llamamos diálogo de saberes, diálogo entre los pueblos indígenas y las ciencias occidentales, de base occidental, para llamarlo de alguna manera, se ha producido en esa forma, ¿no? O sea, de una forma respetuosa, de una forma democrática, igualitaria, en los cuales tenemos un escenario de un diálogo respetuoso, es decir, casi con las mismas condiciones, ¿no? Porque los pueblos indígenas, a lo largo de su vida, que son miles de años, han tenido acercamiento han tenido acercamiento a las ciencias occidentales a través de científicos que han ido que han venido y vienen con esa visión, ¿no? De dialogar de igual a igual en lo posible, porque no podemos cambiar ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones de discriminación,
de olvido de los pueblos indígenas de parte de los estados, ¿no? De cientos de años de la vida republicana, ¿no? Hay cosas estructurales imposible cambiarlos nosotros, pero sí como personas hemos venido en esas condiciones, ¿no? Y esas condiciones de respeto, como tú, Mateo, has hecho con Georgia, ¿no? Eso para mí es algo que buscábamos, ¿no? O sea, desde las propias personas, desde las bases, ¿no? Desde los espacios más concretos y locales, buscar esas condiciones para un diálogo exitoso, un diálogo democrático y respetuoso, como dices, ¿no? Solo de esa manera los conocimientos de los pueblos indígenas, sus tradiciones milenarias, pueden ser visibilizadas por los propios pueblos indígenas y también en ese diálogo con los científicos. Los científicos que trabajan también con esa perspectiva abierta, ¿no? Porque los científicos también trabajan con perspectivas teóricas, prácticas y metodologías que son, en algunos casos, que son muy sofisticados y también son muy respetuosos de la propiedad intelectual de estos conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que eso se está produciendo y lo que yo diría, una de las primeras condiciones para es que ese diálogo entre los pueblos indígenas y los científicos, para que ese diálogo sea posible y democrático y respetuoso, es justamente eso, ¿no? Tener representantes de los pueblos indígenas y tener representantes de los científicos que van con esa tónica de respeto, de escucharse ambos y saber que entre ambos tipos de conocimientos hay muchas diferencias, pero hay muchas similitudes también, ¿no? Porque esos conocimientos se logran a través de un trabajo intenso, un trabajo intenso, sacrificado y muy sistemático, ¿no? Sistemático en el sentido de escritura de parte de los conocimientos indígenas y sistemático en el sentido de los pueblos indígenas, hay una sistematicidad de oralidad que se va transmitiendo, ¿no? ¿No? Entonces yo creo que eso me parece muy fundamental en la historia de Formaviap, y yo creo que no podríamos hablar en este sentido ahora si, por ejemplo, hubiésemos comenzado en 1988 este diálogo, ¿no? Porque había un mutuo desconfianza, ¿no? Una mutua desconfianza. Y aún más de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas han vivido, ¿no? Toda una serie de despojos ¿no? De sus conocimientos, de aprovechamiento de sus conocimientos, sin mencionarlos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha hecho que justamente AIDCEP y sus organizaciones sean más exigentes, ¿no? En el cuidado ¿no? De la propiedad intelectual y que este diálogo se produzca en ese marco, ¿no? En ese marco de respeto, y creo que eso es lo que creo que hemos logrado con estos 37 años en Formaviap, y haber encontrado también a Takiwasi, que está haciendo lo mismo hace tantos años, pero recién podemos establecer un programa común a través del convenio que se ha firmado, pero que también hemos tenido antes, ¿no? Manifestaciones de esta mutua colaboración, cuando Jeremy Narby pues, nos habló de ustedes y no pudimos concretar más, pero Jeremy Narby también es una de esas personas, uno de esos científicos que justamente es lo ideal, ¿no? Para este diálogo de científicos con sabios indígenas, ¿no? Ah, sí, eso, ya que me hablas de Jeremy Narby, me acuerdo una vez, dijo, bueno, yo me quedé sorprendido, por ejemplo, cuando leí su libro sobre la serpiente cósmica, ¿no? Le dije, bueno, pero tú eres químico también, o sea, entiendes muy bien este mundo de la bioquímica, ¿no? Y él me miró y dijo, no, yo soy antropólogo, yo soy como un traductor, ¿no? Y hasta es más fácil entender los científicos que los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces es verdad, porque hacer de puente, ¿no? Para conectar un poco hasta a nivel de lenguaje, ¿no? De cómo para entendernos, ¿no? Y esto creo que, bueno, Jeremy Narby, pero sobre todo Formaviap intenta hacer esto desde su nacimiento, ¿no? Bueno, Jeremy a través de la ONG Nube Planeta apoyó mucho, ¿no? También, ya, porque yo creo que a nivel occidental, sobre todo, nos hemos dado cuenta poco a poco
que en estos pueblos hay un conocimiento tan profundo que a pesar que no lo entendamos, no lo entendemos todavía, ¿no? Ya no se puede rechazar simplemente porque los científicos, los occidentales no lo entienden, ¿no? Y ha sido, como tú has dicho, ¿no? A lo largo de los siglos ha sido un poco marginalizado, bueno, no un poco, mucho, y esto es un problema, ha sido un problema, ya todos sabemos de esto. Y justo estamos intentando, después de tanto tiempo, ¿no? De marginalización y problemas alrededor de la relación entre la cultura occidental, digamos así, y la cultura nativa, ¿no? De tantos problemas empezamos a entender ahora, por lo menos una parte del mundo occidental, que ahí es como el mismo Jeremy, ¿no? Una vez me dijo o escribió esta frase, no sé si es suya, pero es como si la ciencia actual es como un joven, adolescente, ¿no? Y rebelde, ¿no? Rebelde hacia al conocimiento tradicional, ¿no? Y la esperanza es que este joven rebelde vaya creciendo, ¿no? Y poco a poco se va dando cuenta de la sabiduría tradicional como si fuera un sabio, ¿no? De una cierta edad, ¿no? Y ahí vaya empezando a escuchar a este sabio, ¿no? Y así debería ser la relación entre la ciencia de hoy, ¿no? Quedarse ahí callado, escuchando a estos pueblos nativos que, por ejemplo, de mi lado, yo soy farmacéutico, ¿no? Como tú sabes, y para mí sigue siendo algo increíble lo que se conoce a nivel de plantas medicinales en una selva tan profunda, tan biodiversa, ¿no? Y cómo se puede reconocer a las plantas medicinales, cómo se la puede transformar en buenos medicamentos. Todo eso, de mi punto de vista de químico farmacéutico, sigue siendo una magia, ¿no? Algo increíble. Y más allá de la misma, del mismo tema de las plantas medicinales para tratar enfermedades humanas, lo que me estoy enfocando es estos pueblos indígenas han vivido en equilibrio con la naturaleza hasta hoy. Entonces ahí hay que aprender de ellos, cómo se puede manejar el medio ambiente, ¿no? Y de otro lado sigo viendo en Occidente burócratas ahí encerrados en su propia oficina intentando resolver problemas ambientales, pero no es esta para mí la manera, hay que escuchar. Entonces en todo esto formaría por todas las instituciones que intentan, también Taquihuasi, ¿no? Hacer de puente entre las dos culturas, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Sobre todo en esta época. Entonces, muchas veces los científicos hasta hoy, bueno, hablamos de los científicos, pero yo creo los empresarios, todo el mundo ha venido así a las tierras, ¿no? De los pueblos indígenas a sacar cosas, ¿no? Que sea materia prima o conocimiento. Hoy en día los científicos sobre todo conocimiento, ¿no? Hoy estamos intentando hacerlo de una manera para devolver también beneficios, ¿no? Esta por lo menos la intención, pero más allá de la reglamentación que intenta reglamentar este intercambio, me gustaría también escuchar para ti lo que también lo que reciben de toda forma los pueblos indígenas cada vez que algún occidental llega a su tierra, ¿no? Más allá de la reglamentación, digamos. De alguna forma es un contacto nuevo, ¿no? ¿Cómo va cambiando la cultura local cada vez que, ¿no? que hay este encuentro? Claro. O sea, yo quiero rescatar también una noción que estás planteando bien interesante, que es el puente, ¿no? Entonces, yo también de alguna manera soy un puente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nací en los Andes, soy andino, ¿no? De nacimiento, hablo quechua, y en el programa Formaviap, como fui como lingüista, no me consideraron incluso a veces como indígena, ¿no? Sino como un profesional mestizo, ¿no? Entonces, para mí también ha sido, mi papel ha sido también un poco de puente, ¿no? Porque los conocimientos de los pueblos indígenas sobre el bosque son pues de otro tipo, ¿no?
a los conocimientos indígenas de los andinos, ¿no? Los andinos tenemos una biología, ¿no? una ecología más, o sea, si bien hay cantidad de pisos ecológicos, pero la riqueza de la multiplicidad de especies de flora y fauna son distintos, ¿no? O sea, no se puede comparar con el bosque amazónico. De todas maneras, entonces mi formación como andino también me ha permitido, cuando he entrado a Formaviar, me ha hecho también, de alguna forma, hacerme más civilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese conocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre el bosque es impresionante, ¿no? Y yo mismo he tenido que pasar estos 37 años para entender algunas cosas, ¿no? No los entiendo totalmente, pero sí hay como una especie de, hay también como una especie de comunicación entre el pensamiento indígena amazónico y el andino también, ¿no? Hay ciertas cosas que se parecen, por ejemplo, la noción de ¿no? De remedio, ¿no? La noción de remedio en quechua nosotros decimos hampi, pero hampi es igual que una medicina de la farmacia, ¿no? Hampi es un remedio que lo tienes que tomar de manera dosificada. O sea, si lo tomas dosificadamente es un remedio, pero si lo tomas más de la cuenta, te mata. Entonces, de tal manera que la palabra hampi en quechua, y eso pasaba al castellano amazónico como ambi. Hampi significa remedio, pero si lo tomas dosificadamente y adecuadamente, te va a curar. Pero si te excedes, te va a matar. Y a la vez puede ser veneno también. O sea, hampi significa remedio y también veneno, tiene las dos naciones, ¿no? Y eso me parece que también hay en las lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, y esa es la concepción también, ¿no? La concepción también de los pueblos amazónicos es eso, ¿no? Es decir, lo tienes que hacer todo en medida, ¿no? Y eso, en cualquier medicina, las plantas medicinales, los sabios indígenas dicen eso, ¿no? Solo puedes ponerte eso, con esta dosis, ¿no? No te puedes poner más, te mata, ¿no? Te va a hacer daño. Entonces, y eso es lo mismo también que la farmacia te dice, ¿no? La farmacia también te dice lo mismo. Una pastilla por 8 horas, pero si alguien está desesperado y se toma, pues, 8 pastillas, se ve simplemente, 8 pastillas en un solo momento, se va, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese diálogo entre sabios indígenas y las ciencias occidentales, por ejemplo, eso produce, ¿no? Llegamos a ese diálogo, a esa comprensión de escucharnos, ¿no? De escucharnos respetuosamente entre ambos, aunque ambos conocimientos son muy distintos en su origen y en su forma de ser sistematizados y en su forma de ser transmitidos también, ¿no? Creo que sí, desde el inicio, el Formaviar siempre ha focalizado esto, ¿no? Es decir, que los conocimientos indígenas tienen que ser preservados, primero visibilizados, luego valorados, queridos, amados, y luego también hay que escuchar las otras tradiciones, ¿no? Porque frente al cambio climático hay cosas que la sabiduría indígena milenaria de los ancestros no ha conocido estos cambios climáticos de ahora. Entonces, estos cambios climáticos merecen utilizar la sabiduría indígena y también la sabiduría de otras tradiciones culturales, ¿no? De otras tradiciones culturales, incluidas ahí las ciencias, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas que para mí me ha servido mucho. Este diálogo de saberes es eso, ¿no? Esa es parte de una interculturalidad crítica que a veces, como tú dices, no necesita ser reglamentado, aun cuando existen en el Perú tenemos muchísimas leyes que favorecen el cuidado de los pueblos indígenas, de sus conocimientos, de su territorio. Sin embargo, en la vida práctica no es así. O sea, eso es, lo que llama la interculturalidad, por ejemplo, el Ministerio de Educación, es una interculturalidad que a veces ha sido definida, tenemos que ser respetuosos, tenemos que querernos y tenemos que apreciarnos uno del otro de manera democrática, ¿no? ¿No? Pero a veces eso es difícil cuando tienes un pueblo que durante siglos ha sido marginado por ese Estado. Entonces, para que haya un verdadero diálogo de saberes, tiene que haber condiciones, ¿no? Tiene que haber condiciones, es decir, los que dialogan en esto de parte de los pueblos indígenas
tienen que tener las condiciones para hacerlo, porque si no, va a ser siempre un diálogo de los superiores contra los inferiores, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se va logrando poco a poco, a pesar de que hay leyes muy generales, eso se va logrando con interacciones como la que estamos haciendo, ¿no? Como lo que hace Taquiwasi y Formavia a través de un convenio y a través de este diálogo de personas concretas como tú, Mateo, y como Georgia, y como Fabio, científicos que tienen una perspectiva que justamente calza con la perspectiva de Formavia y los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos que, tenemos que primero conocer nuestras tradiciones indígenas para amarlas, para valorarlas, y luego tenemos que recurrir a otros conocimientos porque no podemos resolver los problemas actuales solo con los conocimientos indígenas, ¿no? Eso, por ejemplo, yo creo que también muchos científicos como tú, como Jeremy, como Fabio, entienden, y lo estamos haciendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer en cada localidad, en cada interacción muy concreta, ¿no? En cada interacción concreta. Y eso es lo que va a fortalecer incluso porque las leyes nacionales son a veces muy ideales, pero no se aplican porque la estructura económica social del Perú sigue manteniéndose, ¿no? Sigue manteniéndose donde hay una discriminación terrible, una brecha terrible con los pueblos indígenas, sobre todo amazónicos, ¿no? En estos 37 años que tengo en la Amazonía veo cómo el Estado planifica las cosas sin diálogo con los pueblos indígenas, ¿no? Planifica el Estado el supuesto desarrollo de los pueblos indígenas en base a sus concepciones de Estado nacional, y a veces sin conocer la multiplicidad de riquezas que hay en el bosque tropical. No solo el bosque tropical, sino los seres humanos que han cuidado ese bosque tropical por miles de años, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no? Que el Estado siga, a pesar de que hemos avanzado mucho en las leyes de protección, pero el Estado sigue teniendo una política de imposición de modelos de desarrollo por los pueblos indígenas, ¿no? Y siempre se acercará a los pueblos indígenas como alguien superior, y que los pueblos indígenas necesitan mi superioridad para que tú puedas desarrollarte, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, encontramos en científicos como tú, Mateo, como Jeremy, como Fabio, como lo que hace Taquiwasi, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es lo que va a enriquecer y va a ir dando también fortaleza, ¿no? Va a ir dando fuerzas y agencia a los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que ahora los pueblos indígenas amazónicos sí se están preparando porque tienen muchos jóvenes que están saliendo profesores, están saliendo antropólogos, están saliendo científicos sociales, ¿no? Están saliendo poco a poco los pueblos amazónicos, y ellos también van a ser esos intelectuales que van a establecer este diálogo, ¿no? Porque los ancestros no lo pudieron hacer, los ancestros no sabían leer, no sabían escribir, no sabían las lenguas francas como el castellano, el portugués y el inglés, pero ahora sí hay nuevas generaciones que se están formando. Entonces, eso también es una perspectiva, ¿no? De que lo que estamos haciendo va a sentar las bases para ese diálogo, ¿no? Ya lo estamos haciendo, ¿no? Es verdad, porque yo mismo, ¿no? Cuando estuve recién en Formavia, me di cuenta del trabajo tan importante, ¿no? A este nivel, de ir formando a nuevas generaciones, de un lado, fortaleciendo su raíz, digamos, ¿no? Cultural, territorial, ¿no? Y del otro, con la raíz fuerte, pues entonces sí puedes crecer, ¿no? Y explorando nuevos idiomas, nuevas culturas, ¿no? Y entonces, esto sí, yo también digo, es algo increíble lo que se está haciendo a este nivel. Con estos pueblos que sí, que están viviendo todavía dificultades, porque a nivel, como tú dices, ¿no? Gubernamental, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, sigue habiendo esta mentalidad, digamos, superior, ¿no? Que el desarrollo es según una mentalidad de un cierto tipo, ¿no? No se incluye mucho, ¿no? Pero la contaminación de la cultura occidental está en marcha también, ¿no? Yo cada vez más veo
gente que se está, no solamente científica, ¿no? Sino gente a todos niveles, ¿no? Que se está sensibilizando y está entendiendo cada vez más que estos pueblos puede ser hasta eh, una ayuda fundamental, ¿no? Para volver a encontrar un equilibrio a nivel de vida en general, ¿no? Me gustó mucho en la visita recién en Formaviar ver también diferentes pueblos, ¿no? Porque se habla de pueblos indígenas, pero en realidad hay muchos, ¿no? Y cada uno tiene su idioma, su cultura, su relación con sus plantas medicinales, ¿no? Y puede ser, no sé, pero imagino que a lo mejor en los años pasados no era tan fácil un diálogo entre ellos, ¿no? Y hoy en día ver en forma vial, ¿no? Que se juntan, ¿no? Diferentes pueblos y intentan dialogar, intentan volver a como trabajar juntos, ¿no? Para rescatar todos estos conocimientos ancestrales y a la vez abrirse al nuevo mundo. Esto me gustó mucho. Yo creo que en esto, ¿qué te parece? Formaviar también y en general la educación intercultural bilingüe tiene un rol muy importante, ¿no? Sí, sí, yo creo que los fundadores de Formaviap, de parte de AIDESEP, ¿no? Ellos entendieron de qué se trataba, ¿no? Y justamente AIDESEP, pues, ¿no? Que se funda en 1980, ellos justamente unos años, a partir de esos años se estaba discutiendo el convenio 169 de la OIT, ¿no? Donde se reconoce internacionalmente, políticamente, a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, la noción de pueblos indígenas es una construcción política, ¿no? De las organizaciones mismas, ¿no? Porque antes estos pueblos indígenas estaban de alguna forma diferenciados por zonas, ¿no? Eran zonas, asentamientos, ¿no? Y luego el Estado Nacional en el Perú los dividió en comunidades nativas, ¿no? Comunidades nativas. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, existe la idea de una comunidad nativa, ¿no? Porque eso es lo que dice la Constitución del Perú. Sin embargo, el concepto de pueblos indígenas es mucho más grande, ¿no? El concepto de pueblos indígenas involucra territorios ancestrales, culturas ancestrales, ¿no? Y también eso también es una construcción que los pueblos indígenas también están haciendo, porque no es fácil también hablar de pueblos indígenas, porque el mismo hecho de pueblos indígenas también es complicado, ¿no? Y es también una construcción. Si hablamos del pueblo indígena Xáninga, por ejemplo, ¿no? O del pueblo Ahuajún, ellos están construyendo en todas las diferencias que tienen, son diferencias a veces, son diferencias culturales y lingüísticas, ¿no? Porque hay variedades, ¿no? Hay variedades de conocimiento, hay diversos clanes que han desarrollado su vida, han desarrollado a lo largo de tantos años, y juntarlos en un solo pueblo también es bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque implica que ellos mismos tienen que estar abiertos a sus diferencias lingüísticas, por ejemplo, ¿no? Las diferencias lingüísticas son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque al juntarse están entendiendo de que unos hablan de otra manera, otros hablan de otra manera, pero ellos tienen que tratar de entender que esas diferentes formas de hablar pertenecen a una lengua. Entonces, la lengua también es un constructo social muy, muy fuerte, ¿no? Es como pueblo, ¿no? Para que tengan la noción de lengua, ellos también están construyendo, porque normalmente en toda la formación educativa que han tenido, en toda la formación escolar que han tenido, siempre les han dicho a los pueblos indígenas, tú hablas dialectos, ¿no? Tú no hablas lenguas, tú no hablas idiomas, ¿no? Tú no tienes cultura, ¿no? Ustedes son bandas, ¿no? Son bandas, son tribus salvajes, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, ha sido muy difícil construir desde 1988 con los pueblos indígenas que han pasado por Formaviap. Entonces, casi hemos tenido el privilegio de trabajar casi con 17 pueblos de la Amazonía, ¿no? Sin embargo, la Amazonía tiene más de 50, ¿no? Más de 50 pueblos indígenas, ¿no? Que están en ese proceso también de reconocimiento, ¿no? Ese proceso de autoidentificación y de unidad también, ¿no? Eso es todo un proceso que ellos tienen, felizmente, la autonomía de hacerlo, ¿no? Tienen la autonomía de hacerlo y creo que ellos también tienen esas dificultades, ¿no? Pero yo creo que sí, frente a todas estas
a todos estos obstáculos que hay, yo creo que estamos en una situación distinta en los cuales los pueblos indígenas ya se van a dedicar ya a, a un diálogo de este tipo, ¿no? Con nuevas generaciones que se van formando, ya van a tener una perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que estar abierto, ¿no? Y todos tenemos que estar abiertos si queremos construir, ¿no? Este diálogo de pueblos con las ciencias. De ambos lados tiene que haber esa disposición, ¿no? Creo que también en las ciencias van formándose también nuevas generaciones que tienen ya otra visión, ¿no? Yo creo que el propio desarrollo científico, los desarrollos científicos, ¿no? Porque son distintas epistemologías, ¿no? Ahí vemos que cada vez hay científicos mucho más, podemos decir, mucho más críticos, mucho más plurales, ¿no? Que ya no están encerrados en su propia disciplina y solo mirando las cosas solo de su disciplina, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo admiro mucho, ¿no? Desde tu formación de farmacéutico bioquímico, tienes una perspectiva antropológica, tienes una perspectiva filosófica, y, ¿no? O sea, ese tipo de profesionales necesitamos en ambos lados, ¿no? Por decir, no ambos lados, sino parece que ¿no? En ambas tradiciones, ¿no? Necesitamos ese tipo de formaciones multidisciplinarias, ¿no? Formaciones más abiertas, plurales, ¿no? Porque siempre las ciencias que se van especializando cada vez y especializan los científicos cada vez más, no van a tener una mirada, ¿no? De la realidad, sino van a tener una mirada muy, muy limitada de ese pequeño espacio en los cuales van a ser especialistas. Por supuesto, necesitamos la especialización. Y también eso hay en los pueblos indígenas, ¿no? Necesitas la especialización, pero a la vez necesitas una persona, ¿cómo podemos decir? Multipropósito, multicapacidades, ¿no? Para poder actuar en el bosque tropical necesitas ser conocedor de plantas medicinales, necesitas ser hortícola, necesitas ser buen pescador, necesitas ser un cazador, todo eso, ¿no? Necesitas conocer todos los frutos del bosque para hacer la recolección. Entonces, también hay, ¿no? Algunos son especialistas en pesca, otros son especialistas en cazar en el monte, otros son más especialistas en hacer canoas y remos, ¿no? Entonces se van especializando, pero tienen un conocimiento integral, ¿no? Entonces yo creo que también las ciencias tienen que ir avanzando también en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo he podido también enriquecerme, ¿no? Como lingüista, ¿no? A mí me formaron como lingüista y solo tenía que mirar los sonidos, las palabras y las oraciones de una lengua, ¿no? Hemos sido formados básicamente para eso. Pero un lingüista no puede dedicarse a ver solamente la lengua como código. Tiene que ver la lengua como símbolo, la lengua como identidad, la lengua como un instrumento de construcción del mundo y de mirar al mundo, ¿no? Y por eso es que las lenguas indígenas son tan importantes, ¿no? Porque están comunicando todos esos conocimientos milenarios que se ha ido acumulando a través de generaciones, ¿no? Entonces, la lengua es uno de los elementos culturales importantes, ¿no? Para justamente preservar los conocimientos, ¿no? Por eso es tan importante las lenguas, pero no porque sean sistemas muy sofisticados y exóticos de construcción de la realidad lingüística, de la realidad, ¿no? Sino porque son manifestaciones de un pueblo, son formas de conocer de un pueblo, y una lengua solo podrá seguir existiendo si el pueblo existe. Si no hay hablantes, una lengua ya no está en uso. Una lengua solo tiene capacidad y vitalidad de uso si hay un pueblo que lo habla, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, es algo muy importante que a lo largo de mi experiencia en Formavía también he podido comprender, ¿no? Porque mi formación universitaria era muy técnica, muy lingüística, ¿no? Entonces, me tuve que hacer de alguna forma medio antropólogo, medio sociólogo, ¿no? Sí, no, y los antropólogos, bueno, antes hemos hablado de Jeremy Narby, acá veo un comentario que está citando a Fredrik Marglin, que es una antropóloga también, ahí trabaja desde muchísimos años al lado de Taquihuasi, además, porque en Lamas, en la ciudad de Lamas, ahí ha rescatado todo igualito, ¿no? Un poco todo una sabiduría local de la Amazonía y a lo largo del tiempo. Entonces,
Mm, Bueno, esto sí, aprovecho para decir que hay varios comentarios, veo, y poco a poco vamos viendo de involucrar un poco si hay algunas preguntas ya que se empieza a hacer, porque mm, el diálogo entre, digamos, Taki Oasi, Mateo y Forma Vía Fernando ya va poco a poco terminando, pero yo me gustaría seguir mucho, ¿no? Hablando de estos temas. Tú estaba tocando el asunto mismo de la lengua, ¿no? Que es tu especialidad. Y el hecho que los estudios universitarios de alguna forma te ha encerrado, ¿no? En una manera de ver las cosas, pero luego, una vez que te vas al campo y te enfrentas, ¿no? Con este asunto de los idiomas indígenas y de todo lo que puede permitir el conocimiento de un idioma específico, ¿no? Porque esto es como algo que te abre la puerta a un diálogo más allá de los humanos, ¿no? Porque es como conocer a las plantas, los animales, el viento, el río, ¿no? Es como conocer personas, dicen los antropólogos, personas no humanas, ¿no? Entonces, el idioma es un conjunto de palabras que identifican, ¿no? Estas personas no humanas también en un alrededor muy complejo como ese por ejemplo, en el caso de la Amazonía. Entonces, a perderse un idioma, en realidad se pierde no solamente el conocimiento a nivel humano, pero es como si se pierde algo vivo, ¿no? Como tú dices, una cultura que no es solamente humana, sino es el resultado de una interacción con el medio ambiente, ¿no? Eh, entonces, el trabajo de rescate a este nivel, yo creo, como hay también un comentario, ¿no? Que habla de tejido, ¿no? O sea, un tejido entre relaciones, entre, bueno, humanos, no humanos, pueblos de diferente natura, de cultura occidental, cultura local. Yo creo que todo el trabajo que está hecho a este nivel, bueno, tú acabas, si entiendo bien, ¿no? De mudarte, de irte desde la selva a la ciudad, a la selva urbana, ¿no? Estás y ahí casi es más complicado, ¿no? Sí, sí. Sobrevivir hoy en día en Lima que no en la selva de Iquitos, me parece, ¿no? Pero sigue haciendo este trabajo de la educación intercultural bilingüe. Así quería escuchar un poco qué tal, cómo va este cambio de la selva vegetal hasta la selva de cemento. Sí, es muy interesante, ¿no? Lo que me ha ocurrido en la vida, ¿no? Habiendo nacido en una comunidad andina, quechohablante, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar en la universidad la lingüística, ¿no? Y justamente esta mi profesión de lingüista me llevó a trabajar en Formaviap, ¿no? Y ahí es donde pude expandir ¿no? Todo mi conocimiento lingüístico estudiando las lenguas, ¿no? Logré estudiar algo de la Xáninca, del Shipibo, ¿no? Que son las lenguas con las que hemos trabajado en Formaviap. Y a la vez también casi me he especializado en educación, ¿no? Porque como lingüista no tenemos, pues, ¿no? Pero casi con tantos años de andar con educadores, también me he hecho educador, ¿no? Ah, ya. Y lo importante, claro, es yo creo que el hecho de llegar a la Amazonía para un andino es un mundo impresionante, ¿no? Porque mayormente todos mis colegas andinos que no tienen una visión, no tienen un conocimiento de la Amazonía, del bosque tropical, llegan con una visión desarrollista, paternalista, y con una visión de que el monte ¿no? Es una ecología en la cual es inacabable, ¿no? Y te puedes hacer rico, millonario, sacando los recursos del bosque, ¿no? Entonces, con esa idea van mis compañeros andinos, ¿no? Y también van con la idea de que, así como yo hago la agricultura, la horticultura en los Andes, así voy a hacer también en la Amazonía, ¿no? Pensando que la Amazonía es igual, sus suelos son iguales, ¿no? Y cuando la fragilidad de la Amazonía, eso yo lo pude descubrir en Formaviap, que la fragilidad del suelo del bosque tropical es totalmente distinta a ¿no? A la contextura de las tierras de agricultura en la sierra, ¿no? En los Andes, totalmente distinta. Entonces,
todos los andinos que van a la Amazonía van con esa idea de que vas a la Amazonía a hacerte rico, ¿no? Hacerte rico sacando madera, cultivando lo que quieras, buscando oro, participando en la extracción de petróleo, ¿no? Te vas a hacer rico, ¿no? Entonces, esa es la idea con la cuales van, sobre todo las generaciones antiguas, ¿no? Y ahora yo creo que en el currículo nacional, tanto de educación básica y también en la formación docente, por ejemplo, ya existe, ¿no? Todos unos contenidos de entender la riqueza biológica, cultural, la riqueza lingüística de nuestro país, ¿no? Y aún más de la Amazonía, porque en la Amazonía pues están los más de 48 lenguas, ¿no? Reconocidas para el Perú. Ahí están los más de 50 lenguas, 50 pueblos amazónicos, ¿no? A diferencia de los Andes, nos quedan solamente unas 3 lenguas, ¿no? El aymara, el quechua, tal vez el puquina, que se puede, ¿no? Y a nivel de la Amazonía están todas las otras lenguas, ¿no? Y también a nivel de pueblos, ¿no? A nivel de pueblos hay todo un debate entre qué es un pueblo quechua y qué es un pueblo aymara, y también, pero no tenemos esa riqueza, ¿no? Esa riqueza de la variedad, ¿no? De la variación que hay, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo solo lo pude entender cuando fui a la Amazonía, ¿no? Entonces, y verdad, la vida en la Amazonía es mucho más fácil es vivir en la selva de cemento de Lima. Es terrible, ¿no? El estrés que te causa el ir de un lugar a otro, tanto tiempo para ir de un lugar a otro y presenciar accidentes de tránsito, bocinas, eh, congestión vehicular, contaminación ambiental de todo tipo. Entonces, vivir también en el bosque vivir en el bosque de monte, pues, en el bosque de edificios en Lima es difícil, ¿no? Yo de verdad prefiero la vida en la Amazonía o en los Andes, pero la familia también y las condiciones de trabajo, pues a uno lo llevan, ¿no? Pero Claro. sí estoy, o sea, sí sigo trabajando en esta perspectiva de formar a maestros bilingües, porque yo creo que es una de las tareas que uno debería hacer ¿no? Con la experiencia que uno tiene, porque es algo, tenemos que formar nuevas generaciones que tengan Claro. una visión distinta a la nuestra, ¿no? A nosotros nos formaron con otra visión, sin esta riqueza, sin esta capacidad crítica, la interculturalidad crítica, ¿no? En un estado en el cual somos diversos, ¿no? Pero a la vez también donde hay condiciones muy desfavorables por los pueblos indígenas en general, ¿no? No, es verdad. A pesar que la vida en Lima es difícil, claramente más difícil, a veces pienso que como todo el gobierno, toda la reglamentación sale de Lima y tiene un impacto para todo el Perú, pues es imposible que pueda funcionar bien, ¿no? Porque la cabeza en Lima está congestionada, no solo el tráfico, ¿no? No hay aire, no hay, ¿no? Entonces es imposible sacar una buena reglamentación. Yo creo que de vez en cuando deberían salir al pueblo, ¿no? Estos funcionarios y tomar un poco de aire, de agua limpia, digamos. Pero a pesar de eso, es importante, yo creo que en Lima haya un curso de este tipo, ¿no? A nivel universitario, porque es como decir, por lo menos los estudiantes, ¿no? Que están totalmente dentro de este mundo, digamos, occidental, moderno, pero luego se dan cuenta que hay algo más, ¿no? Y desde ahí puede empezar, como te ocurrió a ti, ¿no? De ir a un pueblo y ver otra cultura, ver otro idioma, otra posibilidad, ¿no? De vivir la vida en este mundo, ¿no? Y hoy en día que estamos cada vez más buscando soluciones a problemas que la misma mentalidad occidental ha generado, pues sería inteligente, ¿no? Escuchar otro tipo de mirada, ¿no? O sea, si vamos buscando soluciones ahí dentro de donde salieron los problemas, pues puede ser que nunca vamos a encontrar soluciones, ¿no? Claramente no soy yo a decir eso, entonces no, es bueno que haya contaminación en Lima de algo intercultural, ¿no? Esto me alegra.
Bueno, Fernando, yo te agradezco muchísimo por el tiempo, ¿no? Que nos ha donado, ¿no? Ha sido de verdad un placer escuchar tu voz acá, tu experiencia, ¿no? Y espero que se pueda volver a hacer otro tipo de diálogo, ¿no? Sobre estos asuntos que me parecen fundamentales. Sí, sí, no, me parece, Mateo. Te agradezco mucho, ¿no? Por esta oportunidad de entablar este diálogo y creo que va a haber oportunidad de hacer también de otros temas también, ¿no? O sea, hay otros temas también que necesitamos este tipo de diálogos para aprovechar las tradiciones, ¿no? Las tradiciones de conocimientos, saberes y prácticas que tenemos en diversas partes del mundo, ¿no? Tanto como pueblos indígenas, las ciencias, ¿no? Que siguen con toda su variedad de perspectivas, las ciencias siguen contribuyendo, ¿no? Siguen contribuyendo también y tienen que contribuir, ¿no? Con la participación de otros científicos también no occidentales, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber eso, ¿no? Es la única forma de encontrar soluciones a los problemas que a veces la propia, ¿no? A veces el mundo occidental ha provocado, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas están ahí como una reserva, ¿no? De conocimientos que pueden, de donde podemos tomar ejemplos de esa, ¿no? De esos conocimientos de gestión del bosque, de conocimientos sobre la alimentación, sobre la curación, y la curación en su sentido general, ¿no? Y no solamente la curación de la salud fisiológica, sino la curación espiritual, ¿no? Porque para los pueblos indígenas, y eso es algo que también a mí me impresionó, pero a la vez también lo entendí rápidamente, ¿no? Porque como andino, también tenemos esa concepción de diálogo, no solo con seres humanos, sino con otros seres del bosque, del ambiente, de los cerros, que también hay otros seres con quienes dialogamos, con quienes nos ayudan, o nos pueden detener, o nos pueden normar, ¿no? Nos pueden decir, hasta acá nomás, pero son seres con los cuales dialogamos, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la Amazonía, fue fácil para mí entender qué es un Chuyachaki, qué es un Shapshiko, qué es todos los seres que hay en el bosque, ¿no? Fue fácil entender para mí, porque yo también tenía esa concepción de que hay seres, ¿no? Como por ejemplo la jarjacha, tenemos Bruna Mula, ¿no? Esos seres que también te controlan socialmente, ¿no? Entonces, te controlan socialmente y también controlan al territorio, cuidan al territorio. Y en el bosque tropical aún más todavía, hay más cuidadores del bosque tropical. Entonces, ese diálogo, o sea, para un lingüista que no ha o sea, parecía imposible. ¿Cómo vas a dialogar con un ser que no es humano, no? Y ese diálogo existe, es un diálogo de otro tipo, no es con lengua, sino es a través de otro tipo de comunicaciones no lingüísticas y lingüísticas también, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje humano de los pueblos amazónicos justamente ha creado conceptos, ¿no? Concepciones sobre esos seres y cómo esos seres viven ahí, por qué viven ahí, en qué forma viven, y en qué forma te cuidan, y en qué forma te pueden fortalecer a ti como persona, y en qué forma también te pueden afectar si es que si no cumples con las reglas, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que aprendí, y creo que en ese sentido casi me he doctorado, de alguna forma, en el poder ¿no? El poder de las madres del bosque, ¿no? Madres del bosque, madres ¿no? De cada elemento que existe en el bosque, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, y lo tengo, o sea, tengo el mismo respeto, ¿no? Y la misma mirada respetuosa y también una mirada epistemológica en ese sentido, epistemológica abierta, ¿no? Y no decir que porque son seres no humanos no hay posibilidad de dialogar. O sea, ¿cómo puede haber un lenguaje entre humanos y no humanos, no? Y eso solo se plantea una ciencia occidental que no conoce las otras formas de pensar de los pueblos indígenas, las otras epistemologías, las otras formas de concebir la realidad y el mundo, ¿no? De los pueblos indígenas. Y tenemos eso en los pueblos indígenas, en estos en los más de 40 lenguas amazónicas. Tenemos eso vivo. Más bien, esas lenguas en algunos casos están quedando en desuso porque los propios pueblos indígenas no están transmitiendo a sus hijos por diversos motivos, ¿no? Y eso también es algo que felizmente el Ministerio de Educación ha tomado como un reto
la revitalización, el cuidado de esos, ¿no? De esas lenguas, ¿no? Y sus culturas, ¿no? Y también a nivel internacional hay acuerdos como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Que es como un cuidado mundial, ¿no? Como una preocupación mundial para que esas lenguas indígenas que tienen esos conocimientos milenarios no caigan en desuso, ¿no? Por eso también creo que lo que estamos haciendo apunta a eso, ¿no? Claro. A las lenguas y culturas, y creo que yo en ese sentido agradezco mucho a ustedes científicos como lo de Takiwasi, que están haciendo realmente algo que el Formaviat también está haciendo hace unos años, eso mismo, ¿no? Claro. Hay que dedicarle una charla sobre este asunto del diálogo entre humanos y no humanos. ¿No? Vamos a volver otra vez a hacer un live sobre este tema. A mí me interesa. Perfecto, sí, eso va a ser muy interesante. Bueno, de verdad, otra vez gracias, Fernando, y gracias a todos por participar. Y bueno, hasta la próxima, entonces. ¿Eh? Hasta la próxima. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias a Takiwasi. Ya, saludos.